Durante los últimos meses, en los cuales Intel conseguiría recuperar gran parte del mercado con sus procesadores de la duodécima generación, AMD comprendería un difícil panorama ante la elección de sus productos, al someterse a las mejoras y el avance conseguido por su rival en esta industria, destronando poco a poco aquellos procesadores en Ryzen 5000 de los cuales se dio tan buena representación, y que finalmente consiguieron verse opacados en rendimiento y mejoras generales ante una de las generaciones que mayor impacto ha tenido en Intel durante los últimos años. Pero aunque lo mismo sería el punto de inflexión para AMD, por lo menos en rendimiento, en cuanto al costo, no tendría del todo una batalla perdida. Y ante esto es donde se somete el que hoy en día tengamos una apuesta final ante esta generación tras la salida de nuevos procesadores para Ryzen 5000, bajo el objetivo de rebatir aquella gama media y de entrada a partir de la disminución de costos. Y desde este video precisamente te quiero mostrar algunos de los puntos más importantes que abarcan la salida de estos nuevos procesadores. ¿Qué novedades traen consigo estas CPUs? En principio, debemos tener en cuenta que la salida de estas nuevas entregas no va a establecer aumentos del rendimiento de lo que ya se encontraba por parte de los primeros modelos en Ryzen 5000. De hecho, la mayoría de estas opciones traería disminuciones de lo que ya suponían estos modelos, exceptuando evidentemente al Ryzen 7 5800X 3D y su mejora en 3D V-Cache, el cual en teoría le permitiría traer un aumento en su rendimiento de hasta 9% de lo que ya suponía la versión original. Una mejora que daría un abrebocas de lo que se esperaría desde Ryzen 7000, ante un mínimo cambio que elevaría la memoria caché L3 hacia los 96 MB, de los 32 MB que suponía el modelo original, gracias a la utilización de 3D V-Cache y el apilamiento de memorias adicionales por encima del chip. Esto traería consigo a su vez aumentos en el TDP, ya que se agrega una pieza más al conjunto, que se reducirían en este caso reduciendo las frecuencias y capando el overclock. Pero dicha mejora precisamente le permiten tener, en teoría, ese 9% extra de aumento en su rendimiento, y las distintas mejoras en gaming de las cuales sería partícipe, y desde donde se sumaría a esto los $450 que costaría este modelo. Esta sería la única incorporación que traería algo de novedad al panorama presentado por parte de estos nuevos procesadores en AMD. El resto de alternativas serían más una disminución de lo ya presentado, ante un 5700X con una reducción del TDP del 5800X y leves disminuciones de la frecuencia a partir de los $300. Un 5600 que reduciría su frecuencia y quitaría el XFR a partir de los $200. Hasta un 5500 con bastante similitud del 5600, pero que reduciría el caché con respecto al mismo, además de sus frecuencias, llevándolo a contar con un precio de hasta $160. Por debajo de estas alternativas, también se presentarían opciones de cara a Ryzen 4000, con el 4600G, con 6 núcleos, 12 hilos por unos $154, una alternativa similar pero sin gráficos integrados ante el 4500 por unos $130, y por último, la gama más baja con el 4100, con 4 núcleos, 8 hilos por unos $100. Ante lo cual, todas estas alternativas no traen algo distinto a lo que ya encontrábamos en esta generación. Es más un intento por reducir los costos desde la pérdida leve del rendimiento de los modelos originales, exceptando de nuevo el 5800X 3D, por dicha mejora en 3D V-Cache. ¿Qué tan conveniente es comprar estos procesadores? Realmente es difícil evaluar si estas nuevas CPUs son realmente recomendables de obtener para un ensamble, sobre todo porque hay demasiadas variantes que se pueden impartir desde esta decisión. Ante lo que tendremos en primer lugar, el que prácticamente estos procesadores tocan la puerta de lo que sería la salida de Ryzen 7000, que por el poco tiempo que queda para su lanzamiento, establecen el que sea absurdo obtener un procesador de pasada generación, teniendo en cuenta el avance que puede suponer estas nuevas entregas, por lo que a partir de acá se daría el primer paso a decir por qué algunas de estas opciones no son tan convenientes, sobre todo ante esa representación de la gama alta, donde haría cabida mencionar las distintas variantes que dieron salida en Ryzen 7, incluyendo 3D, a partir de las cuales debemos tener en cuenta que en esta gama no se habla de CPUs con precios reducidos. El que de nuevo esté escalando casi hacia los $500, un Ryzen 7, tiene que dar de por sí mejoras bastante contundentes, que por lo menos a día de hoy parecieran no justificadas en ese cambio de 3D V-Cache. Falta más pruebas ante su salida, pero por lo menos de momento es difícil que lo que plantea valga la pena por dicho valor. Con esto a lo que quiero llegar es que las gamas altas que dieron salida se van a seguir viendo doblegadas por la gama correspondiente de Intel para cada procesador,
y el precio de la única opción que vale la pena por el aumento de rendimiento tampoco ayuda mucho. Teniendo en cuenta esto, la gama alta que se incorporó no va a ser de lo más conveniente de adquirir, ya que 3D se somete a que por ese precio no sea una buena alternativa con lo que ya tiene Intel sobre el terreno, y la única esperanza estaría dictaminada en si supera el rendimiento del 12700, lo cual está por verse y que dudo que pase. Pero también tiene un segundo punto en contra, como sería el tiempo hasta que la siguiente generación de salida. Al ser una mejor alternativa, esperar a que la misma llegue al mercado con todas las novedades que traería detrás de esta. Si es que miramos de cara al 5700, tendríamos que va a contar con un enfrentamiento con el 12600K, donde AMD tendría una pérdida de rendimiento que no le va a beneficiar y precios similares, aunque a favor de AMD, si miramos de cara a los componentes generales para el ensamble. La cuestión es que por el rendimiento y las mejoras a futuro que vienen de la mano del 12600K, trataría de inclinarme ante esta alternativa de Intel, por lo que bajo mi opinión, los únicos escenarios donde considero que estos nuevos modelos son importantes van a ser ante esas gamas de entrada y gama media, con el 5600 y 5500, donde de nuevo se haría una mejor representación de mano de Intel, a partir del rendimiento del 12400, pero en este caso sí que los precios beneficiarían mucho a AMD, con el resto de componentes, al poder conservar el hardware con chips de pasadas generaciones y que por lo mismo las placas sean más económicas, teniendo un buen panorama precisamente sobre un escenario donde el precio es de lo más importante. Y lo mismo aplicaría para aquellos modelos en Ryzen 4000, que también parten de una buena representación del costo, por lo que sobre todo esa gama alta no considero que valga tanto la pena. Pero sí que esas gamas bajas y medias consiguen sumar precios atractivos junto a los componentes para sus ensambles, que serían de lo más importante con estas nuevas entregas y los modelos que más recomendaría adquirir. ¿Por qué se presentaron estos procesadores hasta ahora? Resulta bastante extraño el por qué después de un año de lanzamiento de estos procesadores se vienen a presentar nuevas entregas ante el poco tiempo que queda para la salida de su próxima generación. Pero sobre todo, gran parte de la decisión sea por querer acaparar parte del mercado de la gama más baja, en este caso sin querer competir en rendimiento, ya que tienen una generación por encima a partir de Intel, pero sí que lo van a hacer a través de su costo, donde las posibilidades para construir un ensamble con AMD nos llevan al punto de poder obtener placas dentro de chipset con casi 5 años en el mercado, o renovar las mismas con procesadores más actuales, ya sea ante cualquiera de estas dos alternativas, ante el cambio simplemente del CPU o por sumar placas más económicas, ante lo que sigue siendo a la final buenos procesadores. Esto por lo menos al momento de hablar de las gamas más bajas presentadas. En el caso por ejemplo del 5800X 3D, tan solo se quiere llevar consigo una muestra de lo mínimo a alcanzar con la siguiente generación, ante una sutil mejora que puede seguir rebatiendo el rendimiento frente a Intel. Y aún más importante, permitir el que vaya a seguir prevaleciendo alternativas de gama alta dentro del socket AM4 a partir tan solo de actualizaciones en la CPU. Por lo que cada alternativa de estas mantiene una intención detrás de las mismas, pero en resumen general, obedece sobre todo a seguir exprimiendo a Ryzen 5000 sobre las gamas bajas, no a partir de rendimiento, pero sí de costos, ya que es el mercado donde en primer lugar se ha perdido terreno por el rendimiento de Intel con su última generación. Pero como segundo factor, debemos tener en cuenta que realmente la salida de Ryzen 7000 no chocaría, sino que se complementaría con estas opciones, teniendo en cuenta que la misma va a traer una generación con bastantes cambios que implica sobre todo el que esté destinada ante gamas más altas y a partir de precios para nada reducidos, donde probablemente pueda prevalecer costos similares en las CPUs, pero a partir de complementos para los ensambles de un aumento significativo, ya sea porque las placas deberán cumplir con el soporte para DDR5 y PCI Express 5.0, hasta propiamente por el costo de las unidades y memorias de este tipo, ante lo cual el que se presenten estos procesadores hoy en día, sin contar con ninguna novedad en sus entregas, sea por seguir exprimiendo tanto AM4 como Ryzen 5000, y además de esto, tratar de ser un complemento ante la primera etapa de Ryzen 7000 y el posible acaparamiento del mismo sobre la gama alta. Y recuerda que si quieres apoyar el canal, en la descripción estarás encontrando un enlace para que hagas tus compras desde Amazon, con los mejores precios del mercado y de una forma segura. Pásate.